Continuamos nuestro estudio del libro de Hebreos, Sustancia y Sombra. Ahora estamos en el capítulo 8. Lo he titulado Un mejor pacto, o un subtítulo, si te gusta, El modelo del monte. Antes de comenzar, oremos. Padre Celestial, qué privilegio estudiar la palabra de Dios. Qué privilegio poder leer acerca de una sombra que ha sido reemplazada por la sustancia. Bendícenos al profundizar en estas palabras en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el capítulo 8 es básicamente un mensaje del santuario. Jesús es el sumo sacerdote de un mejor pacto. En Hebreos capítulo 8 leemos: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es de que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora, aquí hay una declaración muy clara en las Escrituras, que el santuario terrenal era un modelo de una realidad mayor, un tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, si tomamos la palabra de Dios tal como está, entonces hay un santuario en el cielo y el terrenal era un modelo sobre él. Echemos un vistazo a la estructura quiástica. Este es un poco diferente a las otras que hemos hecho. Tiene un componente AB, por lo que no es como un sándwich, es más como una comparación, donde la A representa el nuevo pacto y se contrasta con la B, es decir, el antiguo pacto. Si vamos a Hebreos 8:2, dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Si vamos a su contraparte, que es la A con un asterisco, leemos: porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Así que tenemos un verdadero tabernáculo y tenemos un nuevo pacto. Si contrastamos las dos B, Hebreos 8:7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, refiriéndose al tipológico, la sombra, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y si contrastamos eso con la B, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que los dos contrastes nos dicen algo que es muy importante. El de la sombra sirvió como un tipo y está listo para desaparecer, mientras que el nuevo permanece para siempre. Ahora, muchas personas no quieren aceptar esto y se aferran a la sombra, negando así la sustancia, la tipología, la estructura del libro. Nos dice claramente que hay un reemplazo de una forma por otra. Como discutimos con Melquisedec, por ejemplo, exactamente lo mismo. Él sirvió como un tipo de la realidad mayor. Entonces, si miramos Juan capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la mejor sustancia. Este es el verdadero cumplimiento de las sombras y los tipos. Colosenses capítulo 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Este es el objetivo principal del libro: mostrar al pueblo judío y al mundo entero
que acepta la verdad tal como es en Jesús, que no hay otro camino a la salvación que no sea en Jesucristo. Entonces, si observamos el santuario celestial, ¿tenemos algún otro informe aparte de lo que nos dice el libro de Hebreos sobre una realidad celestial para la copia terrenal? Bueno, si vamos al libro de Apocalipsis, este habla del ministerio de Cristo en el cielo, y el versículo 12, capítulo 1, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así que en visión Juan ve un destello de lo celestial y ve a Jesús, el Hijo del Hombre, caminando entre los candeleros. Este título, Hijo del Hombre, lo leemos en el libro de Daniel, donde uno, como el Hijo del Hombre, viene al anciano de días. Así que este es Jesús ministrando en el compartimento santo, la primera cámara del santuario. Y lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Así que esto no puede referirse al santuario terrenal. Apocalipsis 8:3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí hay otro vistazo de la primera cámara, el primer lugar santo, donde ve la ministración en el altar del incienso. Por lo tanto, es una descripción clara de un santuario que no es un santuario terrenal, sino un santuario celestial. Ahora, si saltamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, allí tenemos otro vistazo y dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así que aquí tenemos un vistazo del lugar santísimo donde se guardaba el arca del pacto. Así que claramente la Biblia nos dice que hay un santuario celestial, y alegorizarlo sería quitar una declaración muy clara de un ministerio que se está llevando a cabo en el cielo. Es interesante que Apocalipsis 11 venga en la etapa donde el ministerio se transfiere de un ministerio en el lugar santo a un ministerio en el lugar santísimo. Así que este es el lenguaje del día de la expiación, porque solo en el día de la expiación el sacerdote entraba en el lugar santísimo. Así que la Biblia habla de un santuario literal que está en el cielo. La respuesta es sí. Pablo lo dice claramente. Dios lo construyó, Él lo erigió, no el hombre. El libro de Apocalipsis en visión nos dice que Juan vio el ministerio llevándose a cabo primero en el lugar santo, y luego, a medida que la historia avanza más cerca de nuestro tiempo, vio que el ministerio continuaba en el lugar santísimo. Así que continuamos con Hebreos capítulo 8. El versículo 3 nos dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que aquí tenemos otra confirmación de que lo terrenal es una sombra de lo celestial, y que el sacerdote terrenal tenía algo que ofrecer.
Por lo tanto, el sacerdote celestial debe tener algo que ofrecer. Ahora, la ofrenda de lo terrenal era animal y la sangre era el símbolo de la vida que fue derramada, y por lo tanto el celestial también tenía algo que ofrecer, la sangre de Cristo, que es la vida que Él dio por nosotros. Si vamos a Éxodo capítulo 25, cuando leemos en el versículo 9 en adelante, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que, obviamente, Moisés recibió un recorrido en visión de exactamente lo que necesitaba construir. Una copia en miniatura aquí en esta tierra, y no solo incluía la construcción, también incluía el detalle de cada elemento en ese santuario, y cada uno apuntaba a la realidad mayor que es Jesucristo. Así que necesitamos aprender lecciones de todos ellos. Y luego pasa al candelero y dice, por ejemplo, y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Así que no solo cómo debía verse, sino cómo debía hacerse. Esto también era importante, porque es interesante que el candelero estuviera hecho de oro labrado. Así que cuando leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, o la realidad, la sustancia es Jesucristo. Entonces nos dice que todo lo que fue construido pertenecía a Jesús y su ministerio. Así que si repetimos esto para realmente internalizarlo, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Versículo 5. Así que cuando estudiamos el santuario, entonces debemos aprender lecciones de esto. Fue erigido en medio del pueblo, con las tribus asentadas en un orden particular alrededor. Había un muro exterior de lino blanco. Incluso la forma en que se plantaron estos postes es significativa. Por ejemplo, algunos de los postes tuvieron que colocarse sobre bases de plata, y esta plata se preparó a partir del dinero de la redención. Ese cuarto de ciclo que se fundió y sirvió como pilar o base para estos pilares. Ahora, eso es interesante porque la Biblia dice, el que venza, yo haré una columna en la casa del Señor. Entonces, ¿sobre qué se sostiene este pilar que representa a la humanidad? Se sostiene sobre esa redención, esa liberación de la pena del pecado. Entonces, si construimos sobre otro fundamento que no sea Cristo, entonces no tenemos fundamento. Así que este fundamento fue la redención que encontramos en Jesucristo, lo que nos permite ser un pilar o ser comparado con uno de estos pilares. Y se nos advierte que estemos como una aguja a un polo, como una aguja a un pilar. Y había una entrada que se llamaba la puerta, y entrabas por allí y luego te encontrabas con el altar del holocausto, que tenía una cubierta de bronce sobre madera. Luego estaba el lavacro, hablaremos de eso en particular, y luego tenías el santuario, que estaba dividido en un primer compartimento y un segundo compartimento, y tenía una cubierta particular. Así que solo mirando el simbolismo aquí, el lino blanco
Por supuesto, la Biblia nos dice que el lino blanco representa la justicia de los santos. Ahora, no tenemos otra justicia que la que es imputada e impartida por Jesucristo, por lo que representa la justicia de Jesucristo, y Jesús mismo dijo que Él es la puerta. Así que cuando entrabas por esta puerta, estabas entrando a través del ministerio de Jesucristo y llegabas a su presencia e inmediatamente te encontrabas con el altar del holocausto. ¿Y exactamente qué sucedía allí? La grasa del cordero se quemaba y ciertos componentes. Tenías el sacerdote que ministraba a un pecador arrepentido que había entrado por esta abertura, colocaba sus manos sobre el cordero, como veremos en tipo, transfería los pecados al cordero y luego con su propia mano mataba al cordero, tipificando el hecho de que Jesús murió por nosotros y que somos responsables de esa muerte. Luego estaba el lavacro, donde se realizaban los lavamientos rituales. Hablaremos de eso un poco más adelante. Y luego entramos en las otras cámaras. Así que estaba este atrio exterior y eso representaba la tierra. Así que la puerta y el velo representaban las tres dimensiones del ministerio de Cristo. Así que las tres dimensiones, por supuesto, eran el sacrificio mismo, la ministración en el lugar santo y luego en el lugar santísimo. Progresivamente una tras otra, porque lo terrenal servía como tipo de lo celestial. Había 4 columnas para el velo y aquí estaba el velo. Aquí había 4 columnas y 4 cubiertas, 4 colores, 4 ingredientes en el pan de la proposición. Así que esto significa que la salvación estaba disponible para todo el mundo, porque 4 es el número de los que están en la tierra. Hay un norte, el este, oeste y sur. Entonces el 4 representa la tierra y 5 representa la humanidad. Hay tanto detalle de cada elemento y cómo se preparó y cómo era la base. Ahora, no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles, pero realmente vale la pena estudiar estas cosas. Y luego estaba esta tienda con estas 4 cubiertas y podemos verlas con un poco más de detalle. La cubierta exterior era de piel de tejón. Ahora, la piel de tejón no se veía muy magnífica, no tenía una apariencia gloriosa. Y es interesante que el tejón también sea un animal inmundo. Y uno se pregunta por qué la cubierta exterior debería haber sido de piel de tejón. Y la respuesta es que Cristo veló su divinidad con una cubierta de humanidad. Por lo que representa a Cristo, el humilde Salvador, el que se hizo pecado por nosotros, que tomó nuestra inmundicia sobre sí mismo y está representado por la piel de tejón, por lo que no había belleza en la cubierta exterior para que nos sintiéramos atraídos por ella, pero era algo para contemplar. ¿Por qué tomaría piel de tejón? Porque Él, que era sin pecado, se hizo pecado por nosotros. La siguiente era una piel de carnero teñida de rojo, y eso representa a Cristo, el sacrificio o el Salvador sacrificial. Luego había una cubierta de pelo de cabra tejido, y era de color blanco puro, de modo que representa la justicia de Cristo o Cristo el Salvador, sin pecado. Y la interior o la cubierta real, azul, escarlata y púrpura, es Cristo el Rey digno o Cristo el Salvador exaltado. Así que esto es interesante. El interior que no se podía ver desde afuera era la realeza. Él veló su realeza, veló su divinidad
para poder volverse uno con la humanidad. Hay tantas lecciones en este santuario. Si miramos el lugar santo y detrás del velo, el lugar santísimo, luego en el lugar santo estaba el candelero, luego estaba el altar del incienso, justo contra el velo, y luego estaba el altar de los panes de la proposición. Ahora, si miramos este velo, veremos que no llegaba hasta arriba y estaba completamente cerrado, porque el sumo sacerdote solo entraba al velo, detrás del velo, a la presencia del arca, una vez al año en el día de la expiación. Pero cuando este incienso se quemaba en el altar del incienso, entonces el humo ascendía sobre él y entraban en contacto con el arca del pacto. Y es sobre el arca del pacto que sirve como un trono entre los dos querubines protectores, que la gloria de la Shekinah aparecería cuando Dios se comunicara con su pueblo. Así que básicamente habló a través del velo, y el velo, por supuesto, representa la carne de Jesucristo. Así que tanto la puerta exterior como la puerta de la primera cámara, más el velo del lugar santísimo, todos representan a Jesucristo. Así que, como dijimos antes, cuando una persona penitente entraba al santuario y luego ponía sus manos sobre la ofrenda y el pecado en tipo era transferido al cordero, eso es muy importante, no confesaba sus pecados al sacerdote, los confesaba en privado sobre el cordero. Y el cordero entonces se convertía en el sustituto apuntando al gran cordero antitípico, Jesucristo. También había una cuerda que no se representa aquí, que ataba al cordero o lo conectaba de una manera muy íntima con el altar del holocausto. Y cuando se sacaba la grasa y se quemaba en el altar, esto representa el pecado interno que había sido expiado, que había sido quitado, y entonces el pecador estaba justificado ante Dios. El sacerdote mismo, por supuesto, también representa a Jesucristo, pero porque era un sacerdote terrenal y estaba sujeto a la muerte, por lo tanto fue sucedido por la siguiente generación y la siguiente, pero señaló una realidad mayor, que es un sumo sacerdote inmortal que vivirá para siempre, es decir, Jesucristo. También es interesante que cuando el sacerdote oficiaba, tomaba una pequeña porción de la carne una vez preparada y la comía en tipo, transfiriendo el pecado que había sido confesado sobre la ofrenda a sí mismo, de modo que se convertía en tipo en un portador del pecado, y cuando ofrecía por sus propios pecados, porque era un hombre mortal, un pecador, al igual que toda la humanidad, entonces ofrecía ese sacrificio por sí mismo, más todos aquellos que habían sido internalizados o confesados, y llevaba algo de esa sangre al lugar santo y la aplicaba a los cuernos del altar del incienso. De modo que, en tipo, los pecados eran transferidos al lugar santo como si fuera un registro, un disco duro con todos los pecados de los hijos de Israel. Y este registro de pecado, acumulado durante un año, y una vez al año, incluso el registro del pecado era eliminado, pero llegaremos a eso más adelante. Ahora, dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto con los dos querubines cubridores, y el arca del pacto estaba hecha de madera de acacia y estaba cubierta de oro puro, y dentro estaba el pacto o la ley
moral. Los 10 mandamientos en las 2 tablas de piedra escritos en ambos lados. Originalmente también había una olla de maná escondido y también estaba la vara de Aarón que había florecido. Ahora es interesante que esa vara cuando floreció no solo produjo hojas, sino también frutos y flores. Así que todo el proceso fue representado en un milagro. Floreció y produjo las hojas, produjo las flores y produjo el fruto, representando también ese proceso de santificación hasta la producción de fruto. Ahora, al lado del arca estaba el libro que fue escrito por Moisés, el rollo. Eso representaba la ley ceremonial. Ahora, la ley ceremonial no fue colocada en el arca, así que la ley ceremonial estaba al lado del arca. Así que este propiciatorio en la parte superior que cubría el arca protegía de la condenación de la ley moral de los 10 mandamientos. Si quebrantas uno, los quebrantas todos. Y la paga del pecado es muerte. Es quebrantar la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Esa es una referencia a la ley moral. Por eso el propiciatorio la cubría. Así que continuamos con Deuteronomios 31, 24 al 26 y dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en el libro, refiriéndose a la ley ceremonial, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca, no dentro del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Así que este libro de la ley ceremonial, que contenía todos los tipos y sombras, estaba allí como testigo contra ti o contra nosotros. ¿Por qué debería ser eso? Bueno, la ley moral había sido transgredida y por eso la humanidad estaba en pecado. Así que la Biblia dice que la ley fue añadida debido a la transgresión. Ahora, no hay transgresión si no hay ley, porque la Biblia también dice que donde no hay ley, no hay transgresión. Así que si fue añadida debido a la transgresión, entonces debe haber sido añadida debido a la transgresión de otra ley. Y esa, por supuesto, es la ley moral. Así que la ley moral fue transgredida y se necesitó la adición de la ley ceremonial. Y la ley ceremonial era la sombra que señalaba la realidad mayor, la sustancia, Jesucristo, que vendría y redimiría al mundo. Y es un testimonio contra nosotros porque requiere la muerte del sustituto. Así que el cordero sombra tuvo que morir porque se refería al cordero antitípico mayor que también tuvo que morir, es decir, Jesucristo. Y nos condenó, y es por eso que fuimos responsables de esa muerte del cordero. Nos mostró nuestra parte en esta triste historia. Nos dijo que fuimos responsables de la muerte del cordero. Así que si observamos las 2 divisiones principales de la ley moral y la ley ceremonial, veremos que la ley moral se llama la ley real, Santiago 2, versículos 8 y 12. También se llama la ley de la libertad. Esta ley es una ley de libertad porque si todos la cumplen, las personas serán libres. Imaginen a todos cumpliendo la ley de Dios. ¡Qué mundo maravilloso sería este! ¿No es así?
Sería posible caminar por las calles sin temor a ser abordado por algún criminal. Podrían tener su casa abierta sin necesidad de cerraduras ni nada para mantener al ladrón afuera. No tendría que preocuparse por el vecino codicioso que tenía malos pensamientos porque poseían algo que él o ella no poseía. Todos tendrían la convicción de que Dios está legítimamente entronizado en su trono. En la primera tabla habría respeto por Dios. No habría otros dioses además de Él. La idolatría sería algo que no existiría. Y un tiempo precioso con Dios se guardaría. Por eso se llama ley de libertad. Te libera de la esclavitud del pecado. Ahora, la ley no puede proveer eso. Así que se añadió la ley ceremonial porque apuntaba a la realidad mayor que es Jesucristo, quien podría restaurar esa libertad. En Éxodo también se nos dice que esta ley moral fue escrita por el dedo de Dios en piedra. Fue colocada dentro del arca, según Deuteronomio y Primera de Reyes. Y existía antes del pecado, porque donde no hay ley, no hay transgresión. Así que si hubo una transgresión, entonces la ley debe haber existido. Y ya hemos discutido esto en muchas otras conferencias. Pero Satanás no pudo haber pecado. Lucifer no pudo haber caído si no hubiera habido una ley. Ahora, ¿qué leyes quebrantó? La Biblia dice que las quebrantó todas, pero comenzó con codiciar la posición de Dios. Eso es quebrantar el 10º mandamiento. Si codicias la posición de Dios y quieres colocarte en esa posición, entonces obviamente también quieres ser Dios. Eso es quebrantar el primer mandamiento. Y si te consideras en ese lugar justo, eso es romper el segundo mandamiento. Es idolatría, es falta de respeto a Dios. Es tomar su nombre en vano. Si pasamos a la segunda tabla de piedra, honra a tu padre y a tu madre, ¿quién era su padre? Dios. Dios era su padre. Él estaba deshonrando a su padre como consecuencia y demostró que estaba dispuesto a matarlo porque instigó la crucifixión de Jesús. Él fue un mentiroso desde el principio porque nunca dijo la verdad sobre Jesús y era un ladrón porque quería robar una posición. Entonces, esa es la ley moral que ya fue transgredida en el cielo y luego continuó aquí en la tierra. Entonces, la ley moral nos dice qué es el pecado. Entonces, Romanos nos dice que el propósito era revelar qué es el pecado. Se llama ley completa, se llama ley perfecta, se llama ley santa. Se afirma que es justa y que es buena y que permanecerá para siempre. Entonces la ley moral está escrita en piedra. Eso por sí solo debería decirnos que nunca puede ser quitada y por eso dijo Jesús que no había venido a quitar la ley. Ni una jota ni una tilde desaparecerá de la ley. La ley ceremonial, en contraste, también era llamada la ley de los mandamientos, contenida en ordenanzas. Podemos leer eso en Efesios y Hebreos, habla de ello. Deuteronomio nos dice que fue escrita por Moisés, como acabamos de leer en el libro de la ley, y fue colocada al lado del arca según Deuteronomio 31, 24 al 26, y fue añadido por la transgresión. En otras palabras, fue dada después del pecado, y el propósito era revelar el remedio para el pecado, y era temporal. Tenía que ser reemplazada por la realidad. Ahora, cuando llegamos al lavacro, hay algunas cosas interesantes que podemos decir sobre el lavacro, pero primero leamos lo que dijo Martín Lutero sobre estos lavamientos rituales que tuvieron lugar en el lavacro. Martín Lutero dijo: la razón por la que Cristo no lavó los suyos, sino los pies de sus discípulos, mientras que los sumos sacerdotes en la ley no lavaron a otros, sino a sí mismo, fue esta: el sumo sacerdote en la ley era impuro y pecador como los demás hombres.
Por lo tanto, se lavaba los pies y ofrecía sacrificios no solo por los pecados del pueblo, sino también por los suyos. Pero nuestro eterno sumo sacerdote es santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores. Por lo tanto, no era necesario que se lavara los pies, pero nos lavó y limpió con su sangre todos nuestros pecados. Martín Lutero tenía una comprensión muy clara. ¿No es interesante que en este mundo en el que vivimos leamos regularmente en las noticias cómo el papado, por ejemplo, el papa lava los pies de las personas, pero no se lava los suyos? ¿Qué nos dice eso? Porque incluso el sumo sacerdote se lavaba los pies, no la de otros. ¿Qué posición está emulando? No estoy diciendo con ello que es otro Jesucristo encarnado. En realidad es una posición superior a la del sumo sacerdote, quien en el lavacro tuvo que lavarse las manos y los pies antes de poder entrar al lugar santo hecho por manos. También es interesante que este lavacro se construyera con los espejos de las damas, es decir, los espejos que eran hechos, por supuesto, de latón pulido, y estos fueron tomados y crearon este lavacro. Y ahora, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? Los espejos pueden interpretarse como una forma de vanidad. No necesariamente. Está bien mirar para ver si estás presentable, pero si es algo que se convierte en una herramienta de la admiración del yo, entonces es un problema. Así que en realidad representa la humildad, y para que esta humildad vuelva a tener lugar o se posicione en los corazones de los hombres, era necesario que se hiciera esta demostración y que se fundiera para convertirse en el lavacro y representar una limpieza de todo lo terrenal. Ahora, el candelero era el otro instrumento del que hablamos y tenía 7 velas, todas recibiendo su aceite de un núcleo central. Tenía que ser aceite de oliva puro, y algunas veces estas mechas estaban hechas de la vestimenta de los sacerdotes, así que representaba la justicia. Ahora, estaba hecho de oro labrado porque cada porción de él, sin importar lo que fuera, ya fueran las flores, los adornos o toda la estructura, estaba hecha de oro labrado, representando la justicia de Cristo. Y Jesucristo, quien fue golpeado por nosotros en cada aspecto de su vida terrenal. Así que este hermoso simbolismo es todo en todo esto. Y el altar del incienso tenía, por supuesto, una corona alrededor que representaba la realeza. Tenía los cuernos del altar y estaba hecho de madera de acacia, recubierta de oro puro. Y leemos en Apocalipsis 8:4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que, en otras palabras, el sumo sacerdote en su administración ofrecía este incienso y representaba las oraciones de los santos hechas aceptables a Dios. En otras palabras, transformadas en una forma aceptable para ir y llegar a los cielos. Eso es realmente asombroso, porque la Biblia también dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos para hacer nuestras oraciones aceptables. Así que es así como oramos a través de Jesucristo. Luego el altar del pan de la proposición. Leemos en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Ahora, este pan de la proposición debía ser reemplazado semanalmente. Había 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel y también representaba, por supuesto, a Jesucristo, el pan del cielo. Fue dado para la vida del mundo. Ahora, más adelante en la historia de Israel, este santuario terrenal, que era un santuario portátil, fue reemplazado por una estructura permanente. Es interesante que muchas de las piezas del equipo estaban provistas de anillo de oro macizo, como el altar del incienso, el pan de la proposición, los candeleros y el arca del pacto. Y los sacerdotes debían llevarlos en varas y no se les permitía tocarlo directamente. Por eso se insertaban estas varas y el resto del equipo, como las tablas y las varas que eran el resto de la construcción. Se permitía colocarlos en catres y transportarlos en carros tirados por animales. Ahora, el templo de Salomón era una estructura permanente e incluso allí el modelo fue dado con precisión, nuevamente en visión, y tuvo que ser seguido hasta el más mínimo detalle. Leemos en 1 de Crónicas 28, versículo 10, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo. Así que David lo había recibido en visión, tal como Moisés había lo recibido en visión, el modelo exacto de cómo tenía que ser construido. Y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio, hasta el último detalle, como en el caso del santuario portátil, fueron proporcionados en visión a David, quien se los entregó a su hijo Salomón. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. De modo que cada elemento fue fabricado nuevamente según el modelo. Leemos en el espíritu de profecía, Dios le dio a David el modelo del templo que Salomón construyó. A nadie más que a los hombres más hábiles en diseño y arte se les permitió tener algo que ver con la obra. Cada piedra del templo fue preparada para encajar exactamente en su lugar antes de ser llevada al templo, y el templo se unió sin el sonido de un hacha o un martillo. No se puede encontrar un edificio así en el mundo en cuanto a belleza, riqueza y esplendor. Así que cada detalle, incluso cómo se construiría, es interesante que Salomón creara una cantera incluso en ese mismo monte. Y hoy existe esta brecha entre Gólgota y el monte donde está situado el templo. Y estas piedras fueron cortadas allí con precisión y martilladas. Esta cantera representa el mundo. Y es en este mundo que debemos ser enormes y cuadrados y donde se supone que el cincel y el martillo corrigen las faltas en nuestros caracteres. Y una vez que esa piedra fue construida en el templo, no se le aplicó ningún martillo ni equipo, estaba completa. Representa la humanidad habiendo sido incorporada a lo celestial. Nuestra formación de carácter debe tener lugar aquí y el cambio de corazón debe ocurrir aquí antes de que seamos edificados en ese templo celestial. Y se nos dice en el Nuevo Testamento que somos piedras vivas, edificadas en un templo viviente en que el futuro representará a los redimidos de toda la humanidad. Ahora, obviamente, si lo viejo tiene que ser reemplazado con lo nuevo,
Si el tipo tiene que convertirse en el antitipo, si la sombra tiene que convertirse en la sustancia, entonces debe haber un cambio del sacerdocio. Y vimos eso en el capítulo anterior. Ahora, vayamos un paso más allá, Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiendo les dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora detengámonos ahí por un momento. ¿Dios comete errores? La respuesta es no. ¿Él es infalible? La respuesta es sí. Él es infalible. Entonces, ¿cómo pudo haber estado lleno de faltas? Bueno, estamos hablando de sustancia versus sombras. La sombra es incompleta, pero cumplió su propósito. Apuntaba a la realidad mayor, pero al estar incompleta, no era perfecta. Era perfecta para el tiempo en el que estaba siendo usada, mientras el Mesías no estaba aquí, pero apuntaba a esa realidad y por lo tanto no podía cumplir la totalidad del nuevo pacto. Así que cuando él reemplazó el antiguo pacto con el nuevo pacto, el antiguo era defectuoso, solo en el sentido de que no era la realidad, pero era perfecto en su representación porque era una copia exacta de la realidad. Pero una vez que hemos abrazado la realidad, entonces esa debería ser nuestra religión y no la sombra. Déjame darte un ejemplo tonto. Si tienes una foto de alguien que admiras y amas, y miras esta foto a diario, y esta foto es para ti casi como una realidad, cuando la realidad llega y puedes abrazar la realidad, puedes abrazar a la persona con la que tienes esta relación, ¿es la imagen de algún valor? ¿O le dirías a la realidad: hazte a un lado, no te necesito, tengo una foto? Es tan tonto como eso. Si la sombra ha dado lugar a la sustancia, entonces ¿por qué aferrarse a la imagen si puede tener la realidad? Entonces, cuando Jeremías profetizó acerca de este nuevo pacto, todavía era un pacto futuro. Así que vayamos allí, Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Podrían haberlo entendido, podrían haber estudiado los detalles, podrían haber deducido de la sombra cómo sería la sustancia. Pero la sombra se convirtió para ellos su realidad. Se aferraron a la imagen e ignoraron la realidad. El versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. En otras palabras, futuro, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Así que dice que él quitaría la ley en el nuevo pacto. No, no. La escribiría en sus partes más íntimas. Ahora, ¿este pacto afecta solo la ley moral o afecta también la ley ceremonial? Yo diría que ambas, porque una vez que la sustancia nos ha sido revelada, entonces
toda la sombra que nos señalaba se vuelve una realidad para nosotros y está escrita en nuestros corazones, y la ley moral de igual manera. En lugar de estar escrita solo en tablas de piedra, se escribiría en las tablas del corazón. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Ahora, ¿por qué deberían todos conocerlo? Por supuesto, solo aquellos en cuyos corazones este pacto ha sido escrito lo conocerán. Eso significa que entienden lo que los tipos y las sombras señalaban y han abrazado la realidad, la sustancia. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, ¿en qué se diferencia este pacto del antiguo pacto? Bueno, el antiguo pacto era un pacto de dos vías en el que todo el pueblo estaba de acuerdo. Leámoslo ahí, Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Así que les leyó los 10 mandamientos, etc. Luego, versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés se refirió a Jehová las palabras del pueblo, así que hubo un acuerdo de dos vías. Dios dio la instrucción y el pueblo estuvo de acuerdo y dijo: esto haremos. Y Dios tomó la palabra del pueblo, o Moisés tomó la palabra del pueblo y se la trajo a Dios, y Dios dijo: es un trato, lo haremos. Dios luego habló los detalles del pacto en Éxodo 23, dando numerosas promesas condicionales a su obediencia, y de nuevo respondieron. Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Así que hubo este acuerdo de dos vías. Ahora, si pensamos en eso, entonces posiblemente podamos estar de acuerdo cuando escribo aquí cuán floja fue esta afirmación. Apenas habían salido las palabras de sus bocas y estaban bailando alrededor del becerro de oro. El defecto del pacto residía en la debilidad de la naturaleza humana caída y la consecuente incapacidad de dejar su pecado. El defecto no residía en parte de Dios. Dios dio el pacto y añadió numerosas promesas, cada una de ellas por su propia admisión, después habiendo sido cumplidas por Dios. Así que la debilidad no estaba del lado de Dios, la debilidad estaba del lado del hombre. La naturaleza humana es lenta para aprender que así como recibimos la justificación, también debemos recibir la santificación. El nuevo pacto tenía que ser diferente, tenía que haber un cambio. Así que si continuamos con Hebreos capítulo 8, versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres, así que está reiterando lo que Jeremías había dicho, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Así que ahora nuestra pregunta es: ¿en qué se diferencia el nuevo pacto? La respuesta es que no se basa en lo que nosotros prometemos, sino sobre lo que promete Dios. Hebreos 8:10. Ahora escuchemos esto con atención. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos
y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Si saltamos a Hebreos capítulo 10 y tomamos prestado el versículo 16 por un momento, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, citando a Jeremías. Entonces, este nuevo pacto no es un pacto de dos vías en cierto sentido. Es una promesa de Dios de lo que Él hará. Ahora, el corazón, por supuesto, es la experiencia espiritual y emocional. La mente es la experiencia intelectual y tu base de datos de memoria y la ley está inscrita en los afectos más profundos de quien la escribe. Así que la obediencia es por amor y no por algo que emprendas con tus propias fuerzas. Así que si vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 11, dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. En otras palabras, si esta ley está escrita en tu corazón, entonces conocerás a Dios. Y si conoces a Dios, entonces le permitirás trabajar dentro de ti y producir esta acción y reacción que viene únicamente de Él. Así que conocer a Dios, incluso en las cosas profundas de Dios, y ser conocido por Dios, es obviamente la experiencia más profunda de la que cualquier hombre es capaz. Así que esta es la base del nuevo pacto. Ahora, el antiguo pacto estaba basado en buenas promesas, según la Biblia, y el nuevo pacto, según la Biblia, está basado en mejores promesas. Así que el antiguo es terrenal, es la iglesia terrenal y una nación bajo Dios. Habló sobre la liberación de Egipto. Trajo al pueblo a una Canaán terrenal, tenía un santuario terrenal, había una Jerusalén terrenal, había un sacerdote terrenal y era mortal. Había mortalidad. Así que si vamos a las mejores promesas, tenemos una iglesia celestial y hay una nación bajo Dios. Hay liberación del pecado. No solo liberación de Egipto, sino el cumplimiento de lo que representaba. La liberación del pecado, un Canaán celestial, un santuario celestial, una Jerusalén celestial, un sacerdote celestial y la inmortalidad, obviamente. Estas son mejores promesas y por lo tanto representan un mejor pacto. ¿Significa esto que no hacemos nada, que Dios lo hace todo por nosotros? La respuesta es básicamente sí. Dios lo hace todo por nosotros, excepto que tenemos que consentir. Porque la Biblia dice que Él está a la puerta y llama. No forzará, no es un Dios coercitivo, pero si abrimos, entrará. Ahora, si el templo del alma está contaminado, ¿qué hará Jesús? ¿Qué hizo cuando vino al santuario terrenal? Cuando entró la primera vez, ¿no limpió el santuario? Sí, lo hizo. Y cualquier cosa acumulada que estuviera fuera del lugar, ¿no hubo una segunda purificación del santuario? Entonces, cuando Cristo entre en este santuario terrenal, también tendrá que haber una purificación del santuario como la realizó en el santuario terrenal. Si lo rechazamos, eventualmente no quedará más sacrificio y dejará el templo como dejó el templo terrenal. Así que seamos como los discípulos y aquellos cristianos que abrazan la verdad y le permiten cambiar aquello que es un obstáculo para nuestra relación con Él. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, es un proceso que dura toda la vida.
Tenemos que internalizar la palabra. Él escribirá la ley en nuestros corazones. Eso significa que debemos comenzar a pensar como Él piensa. Debemos tener una transformación total. La palabra arrepentirse significa dar la vuelta para caminar en sentido contrario, y la única manera en que podemos lograrlo es si le permitimos caminar el camino por nosotros, en nosotros, a través de nosotros. Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿No es esa una promesa asombrosa? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que mi pregunta es, ¿dónde está el otro lado del pacto donde prometemos lo que haremos? No está allí. ¿Por qué? Porque fallará. Así como ellos fallaron, nosotros fallaríamos. Así que solo lo que Dios hace en nosotros puede tener éxito. Y que Dios nos dé la voluntad de someternos al martilleo y el golpeteo de esas piedras para quitar las asperezas, de modo que cuando el producto esté completo, porque le permitimos ser el maestro constructor, entonces puede ser construido ese templo y no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, y las promesas de Dios se habrán cumplido. Tenemos una vida en la que le permitimos crear este cambio en nuestro carácter. Una vez que la obra esté completa y entremos en la Canaán celestial, entonces el crecimiento será solo en los ámbitos de lo que es correcto. Y este es el plan de salvación, una restauración de lo que se perdió en el Edén. Oremos. Padre Celestial, gracias por el mensaje del santuario que señala el ministerio de Jesucristo. Y gracias porque el antiguo pacto que se basaba en nuestra fuerza ha sido eliminado y reemplazado por un pacto que se basa en tu fuerza. Ayúdanos a tomar decisiones correctas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.